Hola, pues esta es la clase 4 de cálculo 1. Vamos a ver unas relaciones. Vamos a seguir con la teoría de conjuntos y vamos a ver relaciones. Entonces, em, vamos a ponerlo aquí grande. Entonces es clase 4. Relaciones. Y bueno, pero antes vamos a ver lo de la paradoja de Russell. Entonces, vamos a ponerlo como una proposición. Proposición 4.1, la primera de la clase. Y es la paradoja de Russell. Entonces, pues dice lo siguiente: la clase C, que la voy a definir así, dos puntos, como todos los x tal que x es un conjunto, entonces esta clase C no es un conjunto. No es un conjunto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo probamos eso? Vamos a probar esto. Entonces vamos a suponer que sí es un conjunto y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, regresamos aquí al negro. Entonces, supongamos que la clase sí es un conjunto. Que la clase C sí es un conjunto. Que la clase C es un conjunto. Ok, entonces podemos definir los siguientes conjuntos. Entonces podemos definir bueno, vamos a ponerle dos puntos. A van a ser todas las x's en C, tal que x no está en X. Ok. Y vamos a definir también el conjunto B, que son las X en C, tal que X está en X. Ok. Ahora, aquí lo primero que quiero observar es que tanto A como B son conjuntos bien definidos. Y esto es por el axioma de especificación, que es lo que comentaba en las clases anteriores, que
La mayor utilidad que le vamos a sacar a ese axioma es que para garantizar que algo es un conjunto, simplemente tomamos como objetos elementos de algo que ya sabemos un conjunto, de algo que ya sabemos que es un conjunto. Entonces, en este caso, tanto A como a B, lo estamos definiendo con esta propiedad, pero tomando solamente elementos de C. Y como estamos asumiendo que C es un conjunto, entonces tanto A como B van a ser conjuntos. Entonces, vamos a poner esto. Sí, o sea, definidos con esta propiedad y con esta propiedad, pues otra vez tendríamos el problema de tener que checar si eso es un conjunto bien definido o no, o sea, o si es simplemente una clase. Pero la cosa es que como todos los objetos que estamos tomando para definir esta clase, lo estamos tomando como elementos de algo que ya estamos suponiendo que C es un conjunto, entonces tanto A como B sí van a ser un conjunto, por esa razón. Entonces ese es como que el truquillo ahí que les decía la vez pasada, o la observación más bien. Y así o sea, cuando queremos definir un conjunto a través de una propiedad, pues simplemente tomando elementos de, de conjuntos, vamos a saber que sí es un conjunto. Y ya nos sacamos de esa preocupación. Pero bueno, entonces eso es algo que aquí ya salió. Entonces, bueno, vamos a ponerlo. Ambos conjuntos. O sea, ¿cómo lo ponemos? No, eh, A y B son conjuntos bien definidos. Pues los estamos construyendo a partir de elementos de C. Construyendo. Entonces C. Ok. O sea, y el cual estamos asumiendo que es un conjunto. Ok. Bueno. Luego, pues tenemos que A va a ser diferente del vacío. ¿Por qué? Entonces déjame escribir eso. Tenemos que A es diferente de vacío. ¿Por qué? Porque vamos a definir un conjunto y que vamos a checar que está en A. Entonces, pues, a ver, pues al menos el conjunto singular de C, que lo voy a denotar por S. Acuérdense que este conjunto es el conjunto cuyo único elemento es el conjunto C. Que sí, otra vez estamos usando que C, estamos asumiendo que es un conjunto. Y por eso podemos definir al singular, que es el conjunto cuyo único elemento es el conjunto C. Y entonces tenemos que C, que S, no, al menos el conjunto C. Tenemos que, a ver, espérenme, creo que alguien quiere entrar aquí a la sesión. No, creo que no. Bueno, a ver, tenemos que S no está en S.
Pues sí, porque si suponemos que S está en S, pues entonces S tendrá que ser igual a C, que es el único elemento que tiene, y eso no se puede porque C tiene a muchos conjuntos, muchos elementos, mientras que S solo tiene uno, ¿sí? O sea, C, por ejemplo, C es el conjunto de todos los conjuntos, entonces al menos tiene a C y al vacío, por ejemplo, y a este S también, que acabamos de definir. Entonces, al menos tiene esos. Y en cambio S solo puede tener un elemento que es C. Entonces, y por lo tanto, si suponemos esto, o sea, si suponemos que S está en S, pues tendría que ser S igual a C, ¿cierto? O sea, como por definición. Ahora vamos a escribirlo. Entonces tenemos que S no es S. Pues en caso contrario, o sea, en caso contrario, tendríamos que S es igual a C, ¿sí? Y esto es absurdo. Pues C solo tiene un elemento y, y C tiene más de uno. Mientras que C, ok. ¿Sí? ¿A todos les queda claro? A ver, para empezar, por qué si asumimos o sea, si asumimos lo contrario que esto, o sea, que sería que S sí pertenece a S, se autopertenece, ¿por qué podemos concluir esto? A ver quién me dice. Porque C solamente es el singular, entonces su único elemento es C. Entonces, si algo pertenece a... Porque S es su único elemento es C. Y por lo tanto, si algo pertenece a S, tiene que ser ese C, porque eso no tiene otro elemento más que a este. Entonces, por definición, tenemos o sea, por la definición del conjunto singular, tenemos que S tendría que ser igual a C. Luego, em, si pasara que S fuera igual a C, es absurdo porque sabemos que S solo tiene un elemento, mientras que C tiene más de uno, porque acuérdense que C son todos los conjuntos, o sea, es la colección de todos los conjuntos. Y como que estamos asumiendo que es un conjunto, entonces queremos llegar a una contradicción, pero entonces C son todos los conjuntos, y entonces al menos está el conjunto vacío, está el conjunto que contiene el conjunto vacío, que ya es diferente, y está S también, por ejemplo, el singular de C, entonces tiene tiene más de uno, o sea, por lo menos tiene esos ejemplos que acabamos de decir, pero puede tener, de hecho, muchísimos más. Y en cambio, el conjunto que acabamos de definir como S solo tiene un conjunto. Por lo tanto, no se puede y entonces concluimos que S no pertenece a S. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir esto en otra página. A ver, bueno, sí, ya me acabé aquí la hoja. Sí, ya.
Y de hecho también vamos a tener que B es diferente de vacío. Entonces, por otro lado, B también es diferente de vacío. ¿Por qué? Porque al menos tiene al conjunto C. Pues al menos tiene a C. ¿Sí? Porque estamos asumiendo que C es un conjunto y C está definido como el conjunto de todos los conjuntos. Entonces, C está en C, ¿ok? Entonces, pues ya que C está en C. Acuérdense que lo que queremos llegar es a contradecir, o sea, a probar de que de hecho no es un conjunto la clase C, o sea, el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto, pero estamos asumiendo que sí para llegar a a una contradicción. Ok, bueno, entonces... ahora, por definición de C, tenemos que A y B están en C. Entonces, además, sabemos que, bueno, tenemos que tanto A como B están en C. ¿Por qué? Porque A y B son conjuntos. Entonces, son elementos de C. Y entonces ahora podemos preguntarnos si A está en B, o si A pertenece a B o si A no pertenece a B. O sea, podemos preguntarnos por cualquiera de estas dos posibilidades. Entonces, por lo tanto, preguntar o inspeccionar, no sé cómo, bueno, preguntarnos si A, o sea, podemos ver si A está en B o si A no está en B. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer caso. Caso 1. Si A estuviera en B, pues por definición de B, acuérdense que B son todos los conjuntos que se autopertenecen. Entonces, por definición de B, eh, por definición de B, implica que A está en A, que A se autopertenece, porque B eran todos los conjuntos que se autopertenecen, que se pertenecen a sí mismos. Pero si A se pertenece a sí mismo, o sea, si A es un elemento de A, pues por definición de A, tenemos que A no se pertenece. ¿Ok? Por lo tanto, por lo tanto, si, si, por lo tanto, o más bien y por definición de, por lo tanto, por definición de A, y por definición de A, implica que A no está en A. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el caso 2. O sea, y esto es una contradicción porque
A no puede pertenecerse y no pertenecerse simultáneamente. O sea, esas son dos afirmaciones que no pueden coexistir. Entonces es una contradicción. Entonces vamos a ver qué pasa con el caso 2. Si A no estuviera en B, pues esto implica que A no se auto pertenece. ¿Ok? Pero el hecho de que A no se autopertenezca es justo la propiedad que determina a los elementos de A. ¿Sí? Es esta otra vez. Entonces A cumple la propiedad que lo define. Entonces esto implica justamente, pero esto, la propiedad que, que define a, al conjunto ¿sí? Por lo tanto, pues tendríamos que A no está en A. ¿Ok? No, que A está en A. Porque justo cumple con la... O sea, sería uno de los elementos que satisfacen, uno de los objetos que satisfacen la propiedad con la cual está definida, por lo tanto es un elemento de A. A cumple esa propiedad, que es un conjunto además. Y pues de nuevo tenemos que por un lado A no se pertenece a sí mismo y por el otro lado sí. Entonces eso también es una contradicción. Entonces en ambos casos llegamos a una contradicción. Y por lo tanto lo que concluimos es que C no es un conjunto. O sea que la clase de todos los conjuntos no es un conjunto. La clase de todos los objetos, la clase constituida por todos los conjuntos no es un conjunto. Y bueno, pues esto es la paradoja de Russell. Y bueno, y me gustaría decir algunas observaciones acerca de esta paradoja, pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Entonces, el único elemento de A es el conjunto que tiene al vacío. No, o sea, no sabemos de A, ni tampoco, o sea, de B o sea, cuáles son sus únicos elementos. En principio están definidos así, y lo único que concluimos, o sea, la estrategia de esto es como para ver que si asumimos que C es un conjunto, entonces estos también van a ser conjuntos. Y esto nos tira que tanto que A se autopertenece como no se autopertenece, y eso es una contradicción. O sea, aquí a ver, espérenme, porque creo que alguien está escribiendo. Es que no... Claro, o sea, aquí Tania dice, es una paradoja porque un elemento no se puede pertenecer y no pertenecerse al mismo tiempo, eso. Entonces, a ver, pero ¿por qué no lo dicen en el altavoz mejor? Porque, o sea, porque como estoy aquí, o sea, en esto,
en donde se ven los usuarios. Entonces para verlos, el chat le tengo que poner aquí en el chat y entonces ya tengo que, o sea, no siempre los estoy viendo, de repente nada más que escucho porque también como estoy escribiendo aquí en la tablet, pero bueno, a ver, dice que, por ejemplo, pueden buscar la paradoja del bárbaro si quieren entenderlo más. Bueno, no sé cuál es la paradoja del bárbaro, pero pues ahí hay una recomendación. Pero bueno, aquí el único conjunto que construimos que tiene un solo elemento es el conjunto S. Entonces ya te quedó claro, un poco más claro. O sea, A nada más es un conjunto y ese conjunto se supone que debería de estar en C. Sí, o sea, de hecho, eso sí podemos garantizar que está en C, desde que sabemos que A es conjunto y que C también es conjunto. O sea, porque es lo que iniciamos, con lo que iniciamos la prueba, con suponer que C es un conjunto. O sea, y eso con mal suponer, porque realmente lo que concluimos es que no se puede asumir eso. No se puede hacer esa suposición. Pero si lo asumimos, entonces tenemos que tanto A como B son conjuntos y por la definición de C, que es el que entonces que está formado de puros conjuntos, pues como A y B son conjuntos, pues también son elementos de C, porque C está definido por esa propiedad. Son todas las X que sean conjuntos. Y pues A es conjunto y B es conjunto, entonces son elementos de C. ¿Sí? Sí, sí, muy bien, profe. Ok. A ver. Bueno, ¿y ahora qué les quería decir yo? Déjame me acuerdo. Bueno, pues son varias cosas. La primera es que... Aquí, entonces son unas observaciones. ¿Y ahora qué es este ruido? Creo que ya se fue. Unas observaciones. La primera es que hay un detalle aquí en la prueba, el cual no nos resulta muy agradable o sea, para los fines de la teoría de conjuntos que queremos desarrollar, que es el siguiente. O sea, en nuestra definición, en nuestro desarrollo de teoría de conjuntos, hasta el momento nada impide que un conjunto se pueda autopertenecer. Entonces, hasta el momento, em, no hay algo que impida la existencia. No podemos, no hay nada que impida la existencia de conjuntos, o sea, de un conjunto A tal que se autopertenezca. O sea, podemos tener conjuntos que se autopertenezcan. Pero esto es algo incómodo porque queremos evitar conjuntos patológicos que se estén autoperteneciendo y que se genere como una sucesión infinita de autopertenencias. O sea, eso es un conjunto patológico que nos gustaría sacar, pues para evitarnos un poco de problemas, aunque también se podría estudiar y hay gente que sí le interesa eso. O sea, podría ser interesante también ese tipo de objetos, pero para nosotros no. O sea, nosotros vamos a evitar eso y pues, o sea, por el objetivo de nuestro curso, no nos vamos a meter en estos problemas. Entonces, eh, a ver, no, que existe un conjunto tal que se autopertenezca. Ok, entonces esto es
algo incómodo. Pues queremos evitar conjuntos patológicos, por ejemplo, del tipo definir a A igual a un conjunto B y luego definir a un conjunto B que sea igual a A y entonces generar, o sea, generar esta sucesión, como les decía, de autopertenencias infinitas, o sea, que B está contenido en A y que A está contenido en B, y así hacia el infinito y hacia atrás, o sea, como sucesiones infinitas de estas autopertenencias. Entonces eso a mí me gustaría librarme de esa situación. Bueno, a la teoría que vamos a desarrollar no nos gusta mucho, no le gusta mucho estar aquí lidiando con conjuntos que tengan esta propiedad, con este tipo de propiedades. Del tipo que tienen propiedades eh, que tienen raras como esta, ¿no? Bueno, entonces es lo primero que quiero decir. Y para evitar esto, vamos a poner otro axioma que evite esta situación incómoda. Entonces, para evitar conjuntos A que den pauta a estas sucesiones infinitas de autopertenencia, o sea, como que A esté en A y así. Y bueno, y también nace acá. Pongamos el siguiente axioma o impongamos el siguiente. Oye, ¿en qué número de axioma íbamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Habrá alguien que cheque las notas? Creo que es el 7. ¿Siete? Siete, creo que sí, ¿no? Siete. Vamos a dar 10. Entonces, si para cuando terminemos de esta onda de conjuntos tenemos 10, es que sí los contamos bien. Pero no, si no luego los cuento bien y ya les digo si hay que hacer una corrección en el conteo. Entonces, axioma 7. Bueno, además les adelanto un poco. Además, estos axiomas, o sea, son famosos y están hechos justo para eso, para desarrollar la mayor cantidad de teoría matemática posible. Entonces, no solamente esto es porque al cálculo le interesa, sino porque también al álgebra le interesa. Bueno, ahí a lo mejor, o sea, en una partecilla se podrían salir otras cosas, pero a la mayoría de las matemáticas le interesan, a la geometría le interesan todos estos tipos de axiomas, o sea, trabajan sobre conjuntos que satisfacen estos axiomas. Entonces, luego vamos a enlistarlos y a decir eso también, pero ya que acabemos de tenerlos a todos. Entonces, axioma 7, y es el axioma de regularidad. Regularidad.
y dice lo siguiente. Para todo conjunto A, para, para todo A conjunto con A diferente del vacío, o sea, para todo conjunto no vacío, existe un elemento B en A tal que A inter B es igual a vacío. O sea que tiene un elemento que es disjunto del conjunto mismo. O sea, para todo conjunto A diferente de vacío. Entonces, vamos a ver cómo es que esto evita estas patologías. Entonces, con esto ya podemos probar lo siguiente, que la siguiente proposición, que a ver, esta era según yo solo hemos visto lo de Russell, ¿no? Esta es la 4.2. Ahí está, ¿y ahora qué pasó aquí? Esta no iba. La 4.2. 4.2. 4.2. Sea A cualquier conjunto. Entonces, A no se puede pertenecer a sí mismo. ¿Ok? Entonces A no se pertenece. Y vamos a probar esto. Demostración. Entonces vamos a considerar el singular de A. Sea S, el singular de A. Y por el axioma del par, tenemos que S es un conjunto. Sí, acuérdense que el axioma del par, o sea, te da la existencia del axioma del conjunto singular, simplemente tomando A igual a B. Eso era un comentario que hice en algún momento de una clase anterior. Y pues ahí espero que lo recuerden. Por el axioma del par. Ese es un conjunto. Y por el axioma de regularidad, pues existe un conjunto o existe un elemento B en S tal que S inter B es vacío. Aquí la regué. Sí, tal que es disjunto con S. Pero el único elemento del conjunto singular S es A. Es el conjunto A. Entonces lo que tenemos es que B es igual a A, ¿cierto? Porque, o sea, existe este B
que es un elemento de S y S solo tiene a un único elemento, pues entonces este B es A. Luego B es igual a A y concluimos entonces pues que S, que es el conjunto singular inter B, que pues B sabemos que es A, es igual a vacío. Y por lo tanto, A no puede estar en A. Y por lo tanto, A no pertenece a A. Ok. Bueno. Y lo siguiente es un poco lo que ya había dicho su compañera hace ratito, de por qué es que esto es una paradoja, por qué se le llama paradoja. O sea, aquí como que más bien fue una observación y que la demostramos. Pero se llama paradoja porque en su momento, o sea, como a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como que estaba apenas formalizando las matemáticas de manera axiomática. Y entonces o sea, la definición de conjunto de aquel entonces pues era tan general que admitía este tipo de conjuntos que podías llegar a una inconsistencia con la teoría. Sí, que es que una cosa, o sea, que un conjunto se pertenezca y no se pertenezca simultáneamente. Entonces, también esta observación de Russell sirvió para delimitar de una mejor manera a la noción de conjunto. O sea, no se podía permitir que fuera tan general, porque entonces llegabas a una inconsistencia teórica. Entonces, por eso es que se conoce como la paradoja de Russell, porque en su momento, pues sí, era una cuestión paradójica. Bueno, entonces ahora sí, sigamos con nuestra teoría de conjuntos. Y ahora voy a definir lo que es un par ordenado, que es un objeto también esencial en, pues en todas las matemáticas en realidad. Entonces, definición. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de lo de la paradoja y esto? En lo que escribo. ¿Qué número vamos? 4-3. Clase 4, la tercera cosa que hacemos. Entonces, ahí. El par ordenado de X y Y está definido como el conjunto que lo voy a denotar así, X, Y, ahí, y lo voy a definir como el conjunto que contiene al singular de X y el conjunto que tiene al conjunto, y que tiene al conjunto X y Y. ¿Sí? Entonces esta noción de par ordenado, que a lo mejor ya también la tenían de geometría, se puede recuperar así con conjuntos de esta forma. Y ahorita vamos a ver que cumplen las propiedades de las parejas ordenadas, que esencialmente es que dos parejas ordenadas van a ser iguales si solo si coordenada a coordenada son iguales. Y entonces, pero bueno, entonces la definición de pareja ordenada es esta. Y, y bueno, entonces vamos a hacer también unos pequeños comentarios acerca de esto. Profesor, ¿podría regresarle tantito? Sí. ¿Hasta abajo?
Sí, ahí, por favor. Ok. ¿Ya? Bueno, ustedes me dicen. Sí, entonces Sí, ya, gracias. es el conjunto que tiene al singular de X y a la pareja XY. Entonces, lo primero que quiero notar, entonces a ver, observación, es que como P, a ver, como el conjunto potencia, a ver, ¿quién es el conjunto potencia? Lo que quiero ver es que la pareja ordenada es un elemento de la potencia de X y Y. Entonces vamos a ver eso. Entonces, eh, como la potencia del conjunto, a ver, vamos a escribir. Como el conjunto potencia del conjunto que solamente tiene a estos dos elementos, pues ¿quién es? Vamos a escribirlo explícitamente. Pues la parte no está de más porque pues, nos sirve para recordar quién sería el conjunto potencia. Acuérdense que es el conjunto de todos los subconjuntos. Entonces, acá pues tenemos al singular de X. O sea, bueno, siempre el vacío siempre está en todos los conjuntos. Siempre es subconjunto de todos los conjuntos. Y luego está el singular de X. También está el singular de Y. Y finalmente está la pareja XY. Esto es el conjunto potencia de X. Y entonces esto implica que cuando yo le tome la potencia ahora a este conjunto, que es este, la potencia de la potencia, de X y Y, pues entonces va a haber un conjunto, o sea, va a haber un subconjunto formado por este elemento y este otro elemento, que eso es justo la pareja ordenada. Entonces, a ver, entonces el conjunto que es el elemento que consta de este, de aquí y de este otro, o sea, de este de acá y de este otro que acabo de poner acá, que es la pareja, ese es un elemento de la potencia, pero justo este es la pareja XY. ¿Sí? Este es el par ordenado XY. ¿Ok? Y bueno, otra cosa, esta es una cosa importante. Y luego, y la otra cosa importante es notar que una pareja ordenada X, Y va a ser igual a una pareja, ¿cómo le ponemos? WZ. Si y solo si X es igual a W y Y es igual a Z. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para saber que... O sea, o sea, para probar esta afirmación. Bueno, pues obviamente esta implicación es obvia, o sea, es clara porque pues simplemente, o sea, es como que renombrar acá los objetos de este conjunto. Y del otro lado, que es la que es como que más interesante, simplemente, simplemente, pues hay que usar la definición de que dos conjuntos sean iguales y para eso hay que ver que los elementos de uno pertenecen que todos los elementos que están acá también están acá en este otro conjunto. Y entonces pues lo vas haciendo, o sea, tomas un elemento y vas viendo que, pues, que ese elemento o es este o es este. Y entonces, si...
Me da un poco de flojera hacer esa prueba, pero se las dejo a ustedes de tarea. Es una cosa muy simple y también sirve de ejercicio. Es demasiado sencillo. Es ir viendo los casos y ir concluyendo que necesariamente tienen que pasar estas igualdades de acá. Entonces, ustedes lo checan y vamos a seguir, porque también ya no avanzamos mucho y no vamos a llegar a lo de las relaciones. Bueno, lo siguiente que quiero definir es el producto cartesiano. Entonces, definición. Ya no me acuerdo qué número. Creo que era 4.4, ¿no? El producto cartesiano. Ay, otra vez. De, de dos conjuntos A y B. Es el conjunto A, vamos a anotar así, que está definido como los A, B, tal que A está en A y B está en B. Entonces es el conjunto de parejas ordenadas con elementos en A y en B, ¿sí? Es el conjunto de todas las parejas ordenadas de todos los elementos A y B, ¿sí? Y pues otra observación de acá es que, a ver, vamos a regresarnos a la de aquí. Si tenemos que la pareja ordenada que esta pareja ordenada es un elemento de la potencia de de este conjunto de dos elementos, pues entonces el producto cartesiano va a ser un subconjunto de la potencia de la unión de A unión B, ¿sí? Entonces, una primera observación es que eh, el producto cartesiano de A con B es un subconjunto de la potencia de la potencia de la unión de A con B, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a ver las relaciones, las cosas de estas relaciones. Relaciones. Y vamos a dar la definición. Son 4.5. Entonces, una relación R sobre un conjunto A es un conjunto de pares ordenados. A ver, bueno, déjame ver. Es que lo podrá hacer un poquito. Sí está bien. Entonces, una relación sobre un conjunto A es un subconjunto de pares ordenados. Es un conjunto. Es un conjunto de pares ordenados. No, a ver si lo voy a dejar.
no lo voy a fijar sobre un conjunto en específico porque... sí. O sea, porque hay unas que a lo mejor... Entonces nada más lo voy a dejar así. O sea, las que vamos a ver en principio sí son sobre un conjunto, pero... O sea... Es que cuando vea las funciones son un caso especial de relaciones, y entonces se puede ajustar, pero mejor lo dejamos un poco más libre, simplemente como un conjunto. De pares ordenados. Ok. Bueno, y entonces vamos a ver unos tipos de relaciones. A ver cuántas alcanzamos a ver. Entonces, definición. Un 4.6. Eh, mm, dada... eh, bueno, ahora sí. Quiero fijar una sobre un conjunto. Entonces, una relación R sobre un conjunto sobre un conjunto A es una relación tal que este conjunto, que es un conjunto de pares ordenados, pues es un subconjunto del producto cartesiano, o sea, de A con A. O sea, entonces es un tipo particular de parejas ordenadas. ¿Ok? Y entonces, lo vamos a anotar por A, R. Una relación. Lo denotamos por la pareja A, R. Entonces, cuando escriba esto, significa que es una relación sobre un conjunto A. Bueno, vamos ahora para abajo. Entonces, definición, no hay. Definición 4.6. Sea A, R. Pues vamos a escribirlo por última vez. Un conjunto. Un conjunto A junto con una relación R sobre A. ¿Ok? Entonces, A, R es un conjunto parcialmente ordenado.
sí, solo sí. R cumple las siguientes propiedades. Entonces vamos a ver nada más dos ejemplos ahorita de relaciones y ya con eso. Que este es el conjunto parcialmente ordenado y déjenme, esto tiene una abreviación como copo. Entonces luego dicen A es un copo. O sea, A, R es un copo. Entonces es un conjunto parcialmente ordenado. Es lo que significa. Donde R cumple lo siguiente. Donde la relación sobre A es reflexiva. Y esto quiere decir que para X en A, tenemos que X está relacionado con X. 2. Es antisimétrica. Y eso quiere decir que si X está relacionado con un y además ese Y está relacionado con ese X, pues lo que va a implicar es que son iguales. ¿Sí? O sea que si X está relacionado con y Y está relacionado con X, entonces tienen que ser el mismo. X y Y tienen que ser el mismo. Luego 3 es transitiva. Y esto quiere decir que si X está relacionado con Y, pero Y está relacionado con un Z, lo que vamos a tener es que X también va a estar relacionado con ese Z. ¿Ok? Entonces esto es que sea un conjunto parcialmente ordenado y ahora vamos a ver que un conjunto sea totalmente ordenado. Es el otro ejemplo, cuando A, R es un conjunto totalmente ordenado. Y estos se les conocen como cotos. Coto. Y entonces, si A, R es un copo, o sea, si es uno de los anteriores, si es un conjunto parcialmente ordenado, y además cumple la siguiente característica, la siguiente propiedad, que es que para toda X y Y en el conjunto A, se tiene que X está relacionado con Y o que Y está relacionado con X. ¿Sí? O sea que todos sus elementos, para cualesquiera dos elementos que yo tome en A, los puedo comparar a través de la relación R. O sea, entonces ya sea que uno esté relacionado con, que X esté relacionado con Y o al revés, o que Y esté relacionado con X. Y de hecho, se podría dar tanto esta como esta, pero en ese caso, por 2, que estaremos en esta situación, pues concluimos que X es igual a Y. Entonces esta noción como de comparación también se le conoce como tricotomía. Cuando para cualesquiera dos elementos, ya sea que pasa esta o, o las dos simultáneamente y por lo tanto concluimos que son iguales. Entonces como que hay de esas tres sopas. Entonces eso se llama tricotomía. Y hay ejemplos de estos conjuntos que ya seguramente conocen.
por ejemplo, piensen en la relación de ser más chico o igual, o sea, menor o igual, por ejemplo, en los números naturales. Entonces, para cualesquiera dos números naturales, yo los puedo comparar con su magnitud. Entonces, no sé, cualesquiera dos, por ejemplo, agarro el 5 y el 7. Entonces, 5 es menor que 7. Y para cualesquiera dos, siempre va a pasar una de las dos. O son iguales, o los dos que agarré son iguales, o uno es más chico que el otro, o A es más chico que B, o B es más chico que A. O sea, con esa relación de magnitud es un ejemplo de esto. Entonces los naturales con el orden, con el, con el menor e igual, bueno, con el menor igual, sí, o sea, un ejemplo que intuitivamente ya conocen es los naturales con el menor igual. Con esta relación, los naturales son un conjunto totalmente ordenado. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. Pues eso, digamos, todavía no podemos hablar tanto de los naturales hasta el momento, pero vamos a ver un ejemplo que ya podemos hablar. Entonces, y con esto ya terminamos. Vamos a ver proposición. Vamos a poner como una proposición. Proposición 7, ¿no? 4.7. 4.7. Proposición 4.7. Y dice así: sea A un conjunto. Bueno, vamos a ponerle no vacío. No vacío. Definamos la relación R en la potencia de A dada por que para toda alfa y beta en la potencia de A, entonces alfa va a estar relacionado con beta si y solo si alfa está contenida en beta, o sea, si es un subconjunto. Entonces, con esta relación, el conjunto potencia, ay, ya escribí una B, el conjunto potencia de A, entonces, este conjunto, junto con esta relación, es un copo. O sea, el conjunto potencia con la relación de contención es un conjunto parcialmente ordenado. Y a ver, bueno, aquí nada más algo que también me gustaría observar antes de la prueba, que tal vez lo debí de haber dicho antes, es, o sea, hablábamos de que las relaciones son parejas ordenadas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si lo que entiendo es por una relación es una pareja ordenada. Entonces, acá sabemos que R está contenida en el producto cartesiano. Entonces, son parejas ordenadas que son elementos de A, producto cartesiano con A. Entonces, yo me refiero, yo estoy entendiendo que X está relacionado con y sí, solo sí, o sea, esta notación significa que la pareja X, Y están en R. O sea, entonces eso no lo había dicho, pero ahorita lo estoy diciendo, o sea, porque ya es otra manera de expresar esto. O sea, para resumir esto, lo estoy denotando así.
Entonces, eso tal vez debió de haber ido por acá cuando definí lo de la relación. Pero bueno, ya ni modo, ya lo puse aquí. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda de lo que estamos entendiendo por eso? O sea, o sea, como que lo estamos haciendo como que muy preciso, o sea, pero al final luego lo que lo vamos a hacer es práctico, y práctico es utilizar esta notación más que estar pensando en algo así, porque aparte esto justo, por ejemplo, en el caso de los naturales, con la magnitud, o acá en el de los subconjuntos con la contención, pues se compara, o sea, la misma notación, esta notación pues es muy sugestiva, porque por ejemplo en nuestro caso lo que tendremos es que alfa está contenido en beta, o sea, R es la contención. Y en el caso de los naturales, sería que N es menor o igual que M. Entonces, es, es mejor usar esta notación que estar pensando aquí en las parejas ordenadas. Digamos, esta es la manera precisa de definirlo, pero luego vamos a reescribirlo de esta forma para que también sea un poco más sugerente lo que estamos haciendo. Bueno, ya. Entonces ahora vamos a demostrar así esa cosa que esa proposición, demostración. Em, y pues entonces vamos a checar que cumple, que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y entonces, para empezar, bueno, vamos a ponerle mejor uno. Para toda alfa en el conjunto potencia de A, o sea, para todo subconjunto de A, pues tenemos que A es subconjunto de sí mismo, ¿sí? Habíamos dicho que la noción de subconjunto pues admite que sean iguales, entonces A es todo conjunto es subconjunto de sí mismo y por lo tanto la reflexión, por lo tanto la relación contención es reflexiva. Luego 2. Si alfa está contenido en un beta y beta está contenido en un alfa, pues esto lo que implica, o sea, si dos conjuntos, uno se contiene y viceversa, pues habíamos dicho que eso lo que quiere decir es que alfa es igual a beta. Y por lo tanto, es antisimétrica la contención. ¿Sí? Acuérdense que para probar que dos conjuntos son iguales hay que checar las dos contenciones. Luego 3. Si tenemos que un subconjunto alfa está contenido en otro subconjunto beta, pero ese subconjunto beta está contenido en un subconjunto gamma, pues esto lo que implica es que pues que alfa está contenido en gamma, ¿sí? Porque o sea, ¿qué significa esto? Pues que para toda x en alfa, x también es un elemento de beta. Y esto de acá significa que para toda y en beta, y también es un elemento de alfa. Pues en particular todas las x's, que también son elementos de beta, van a estar en gamma, y eso significa que es un subconjunto también de gamma, y por lo tanto la contención es transitiva. ¿Ok? Y luego esto es un copo.
Por lo tanto, potencia de A con la relación de contención es un copo. ¿Ok? Ahora la cosa será, ¿es un coto? O sea, ¿será totalmente ordenado? Entonces, a ver una pregunta. A ver. A ver, pregunta 4.8. La potencia de un conjunto con la contención, esto lo veo, es un conjunto totalmente ordenado. Y pues la respuesta es que en general no. O sea, basta con que A tenga más de un elemento para que ya no sean un conjunto totalmente ordenado. O sea, porque qué es lo que tengo que ver para que algo sea conjunto totalmente ordenado? Que cualesquiera dos de sus elementos son comparables. O sea, ya sea que sean iguales o que uno esté, en este caso, contenido dentro del otro. Pero si tiene A más de un elemento, pues ya no se va a dar. Entonces, a ver, entonces respuesta en general, no. Basta con que A tenga más de un elemento para que no sea coto. ¿Por qué? Porque si tiene más de un elemento, entonces, porque pues existen X y Y en A con X diferente de Y. ¿Sí? Y por lo tanto, el singular de X no está contenido en el singular de Y. Porque acuérdense que para que estuviera contenido, los elementos de este tienen que estar en este otro conjunto, pero como ambos solo tienen un elemento, pues tendría que implicarse que X fuera igual a Y estamos tomando X y Y distintos. Y también se da que Y pues tampoco está contenido en X. ¿Sí? O sea, entonces estas dos situaciones se dan al mismo tiempo y por lo tanto no puede ser un conjunto totalmente ordenado, porque ya encontramos a dos elementos de la potencia que no se pueden comparar con respecto a la contención. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Bueno, ya vamos a pararle por aquí. ¿Alguna duda? Sí. Eso ya habíamos dicho eso al principio. Profe, ¿y usted nos subirá como algunos ejercicios para ir viendo por ahí familiarizándonos? Sí, sí, claro, también eso también lo voy a hacer. A ver, déjame paro el video.